Si se nos preguntara, describa la teología reformada en una palabra, diríamos que la teología reformada es pactual. Lo que caracteriza a la teología reformada es que ella es enteramente pactual. En su infinita sabiduría, Dios decidió revelarse al hombre por medio de pactos. Los pactos son esos elementos que unen a todas las escrituras. Por lo tanto, la teología pactual es el fundamento para comprender la revelación divina. Es por eso que hombres como Spurgeon llamaron a este sistema la médula de la teología, porque quien no conoce la doctrina pactual de la Biblia no podrá tener un claro entendimiento del Evangelio. Es aquí donde la Reforma Protestante fue tan importante, no solo porque trajo consigo el redescubrimiento de la doctrina de la teología bíblica, sino porque trajo también el entendimiento de la teología pactual de la palabra de Dios, teología que sirvió como la base para todas las confesiones que surgieron de la Reforma Protestante, confesiones que dichosamente han sido redescubiertas en Latinoamérica, en donde la gran mayoría de iglesias han entendido la doctrina bíblica a través de los lentes del dispensacionalismo. Este descubrimiento entonces ha sido de gran bendición para muchas de nuestras iglesias. Sin embargo, el entendimiento de las riquezas de esta gran herencia sigue siendo muy limitado debido a la limitación que existe en el entendimiento de la teología pactual desde la perspectiva bautista. Es aquí donde el misterio de Cristo, su pacto y su reino es un libro tan importante. El Dr. Samuel Renihan tiene una maestría en divinidades del Seminario de Westminster en California. Tiene también un doctorado en filosofía de la Free University of Amsterdam. Además, es uno de los pastores de la Iglesia Bautista Reformada de la Trinidad en La Mirada, California, y es el autor de ya varios libros. La meta del libro, El Misterio de Cristo, es desarrollar y presentar la teología pactual de la Biblia mediante un estudio minucioso de las Escrituras. Ahora, la manera en la que Renihan lo hace es dividiendo el libro en 4 partes. En la primera parte, el libro presenta la metodología y la hermenéutica utilizada para exponer la teología pactual. Y lo primero, dice Renihan, es entender cuál es el método más adecuado para estudiar los pactos bíblicos, la teología bíblica y la teología sistemática. Dice Renihan que la teología pactual trata específicamente el desarrollo y el cumplimiento histórico del plan redentor de Dios, mientras sistematiza de forma simultánea los elementos en una soteriología, en una eclesiología práctica, sacramentología y más. Segundo, para Renihan es necesario entender la diferencia entre la creación y el pacto. La creación, dice él, es algo natural, pero los pactos, dice él, son sobrenaturales. Esas bendiciones que Dios le promete a los hombres en sus pactos como resultado de su obediencia son sobrenaturales. También es importante, dice Renihan, entender no solo los conceptos de la ley y el evangelio, sino también es importante entender la naturaleza de la historia de la redención y el concepto de misterio. Un misterio, dice claramente Renihan, es algo que ha sido revelado parcialmente, no es algo que ha estado oculto, sino es algo que ha sido revelado parcialmente. El otro concepto importante para entender la teología de los pactos, según Renihan, es la tipología, que es uno de los modos por medio de los cuales el misterio de Cristo es revelado en las Escrituras. Y finalmente, importante para entender la metodología y la hermenéutica es comprender los temas de el pacto y el reino. Un pacto para Renihan es esa declaración divina de su complacencia con las bendiciones que Él va a derramar sobre los hombres, sobre la comunión que ellos tendrán con Él y los medios por los cuales el hombre podrá gozar de esos beneficios. Sin embargo, estos pactos también tienen amenazas para aquel que viola ese pacto. Y además, una de las características del pacto es que todos son hechos con una cabeza federal, con un representante. El Dr. Renihan es claro al afirmar que en las Escrituras tenemos 2 tipos de pactos: los pactos de obras y los pactos de gracia. La relación entre el pacto y el reino, por ejemplo, entonces es que los pactos funcionan como la base legal por medio de la cual Dios interactúa con el hombre en un determinado reino. La segunda parte del libro
trata con los dos pactos de la creación, el pacto de obras y el pacto noémico. El primero, el pacto de obras, fue ese pacto que Dios hizo con Adán después de su creación y después de colocarlo a él en el jardín del Edén. Era un pacto que tenía a Adán como la cabeza federal de toda la raza humana y que le prometía a él la vida eterna si obedecía los términos del pacto, y amenazaba con la muerte también, con la muerte espiritual por su desobediencia. Este pacto, como sabemos, fue quebrantado por Adán y trajo consigo la maldición de toda la raza humana como consecuencia. Fue por causa de esa caída, que el pecado de los hombres se multiplicó y Dios trajo entonces juicio sobre la tierra, pero al final salvó a 8 personas. Con la cabeza de esa familia, quien era Noé, Dios hizo un pacto de gracia para preservar la tierra, para preservar su familia, con el propósito de traer aquella simiente prometida. En la tercera parte del libro, Renihan trata con el reino de Israel y los pactos que él hizo con esa nación: el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico. En el pacto con Abraham, Dios le promete al patriarca una tierra, le promete una descendencia, le promete bendecir a las naciones por medio de él y le promete también un rey. Los términos de ese pacto eran la circuncisión y la obediencia a la ley de Dios. Y ese pacto termina cumpliéndose cuando Israel, dice Renihan, entonces llega a la tierra prometida. El pacto mosaico está fundamentado más bien entonces en el pacto de Abraham, y al igual que ese pacto, el pacto mosaico es un pacto de obras. Es un pacto en el cual Israel, la descendencia de Isaac y Jacob, deben obedecer la ley de Dios. Si ellos cumplían con ese pacto, entonces ellos permanecerían en la tierra. Pero si ellos desobedecían ese pacto, serían enviados al exilio. Ese pacto mosaico lo que hacía, según Renihan, era establecer un reino terrenal, pero no servía para convertir a nadie ni para arreglar la situación de los hombres que estaban condenados en Adán. El pacto abrahámico estableció el reino de Israel, el pacto mosaico estableció el gobierno de ese reino. Pero el pacto davídico entonces viene a avanzar la promesa de Dios a Abraham al darle a aquel reino un rey. Ese pacto le prometía a Israel el establecimiento de un trono, le prometía prosperidad en la tierra y le prometía la presencia y la protección de Dios. El rey sería la cabeza federal y lo que controlaba el pacto davídico era el pacto mosaico. Si el rey no cumplía con la ley de Dios, entonces las amenazas de ese pacto caerían sobre él y sobre todo el pueblo. Esa es la razón por la cual nosotros podemos llamar a estos 3 pactos el pacto antiguo, porque el pacto mosaico, un pacto de obras, controlaba a todos ellos. Ahora, algo importante es que después de presentar estos pactos, Renihan trata con la manera en la que el Antiguo Testamento presentaba el Mesías, y esto es algo muy importante en el libro. No solo el Antiguo Testamento presentaba al Mesías de manera tipológica, sino también lo presentaba en medio de sus promesas. El Mesías era ese rey davídico, pero también el nuevo pacto era prometido en el Antiguo Testamento. La cuarta parte del libro trata con el reino de Cristo. Jesús, dice Renihan, no solo vino aquí a predicar el evangelio de su reino, sino que vino él también a proclamarse él mismo el rey de ese reino. Y el primer pacto que Renihan desarrolla es el pacto de la redención, un pacto entre las 3 personas de la Trinidad con el propósito de salvar a pecadores. Un pacto que era un pacto de obras del Padre para el Hijo. Y el Hijo lo obedeció a la perfección, y que prometía no solo el perdón de pecados, no solo la regeneración, no solo la santificación, la adopción, la preservación y la resurrección, sino también la glorificación. El nuevo pacto entonces es la manifestación de aquel pacto, y es un pacto que bendice a todos aquellos que están unidos por la fe a Cristo, el Rey. En este momento el reino de Cristo, gobernado por el nuevo pacto, se hace visible en la iglesia de Cristo, la cual debe estar compuesta entonces por aquellos que han recibido las bendiciones de ese pacto, es decir, la regeneración y la fe en el Evangelio. Y son los que reciben entonces los regalos de ese pacto, ya sea el bautismo y la cena del Señor. Aquellos que no se arrepienten de su pecado demuestran que su profesión es falsa y por lo tanto, dice Renihan, deben ser excomunicados de la iglesia
porque ellos mismos en esa vida están demostrando que no tienen parte del nuevo pacto de Cristo. Como vemos, es esta teología lo que nos permite a nosotros tener una mejor comprensión del Evangelio. Es lo que nos permite a nosotros tener un mejor entendimiento de la narrativa de las Escrituras. Y es por eso que es tan importante que nosotros entendamos la teología pactual de la Biblia. Y es por eso que queremos recomendarles este libro, El Misterio de Cristo. Un libro que va a ser de gran bendición para todos ustedes. Especialmente lo recomendamos para los pastores de las iglesias en Latinoamérica. Sabemos que será de gran bendición y que servirá para edificar y fortalecer a nuestras iglesias. Teniendo un mejor entendimiento de la teología pactual, lo único que servirá es para fortalecer nuestro entendimiento del Evangelio y por lo tanto fortalecer cada una de nuestras iglesias. Les recomendamos entonces el misterio de Cristo, su pacto y su reino.